Podemos, por ejemplo, ver las extraordinarias esculturas de los evangelistas en el tímpano, que todavía conservan la policromía en oros original y que se representan a todos con una delicadeza, unos rasgos, una dulzura en la expresión que quizá represente esta frescura y eterna juventud de la escritura que están reproduciendo de la palabra de Dios, y podemos compararlas, por ejemplo, con la dulzura del Donatello del primer Renacimiento, como esta Virgen de la Anunciación. Aquí tenemos otras de las figuras del tímpano, también comparando la estructura facial y las características estéticas de la escultura con Donatello. También podemos, por ejemplo, comparar una de las esculturas más extraordinarias del pórtico, que también conserva gran parte de su policromía, como es el profeta Isaías, que tiene esta especie de intensidad de tormenta interior que define su condición de profeta visionario, con la terribilidad del famoso Moisés de Miguel Ángel. También con esa representación externa facial de las emociones, de un contenido teológico que habla de la personalidad del personaje. Como no comparar la extraordinaria caracterización de las figuras del infierno en el Pórtico de la Gloria, que parece que se superpone como una plantilla espectral en cuadros como el Saturno devorando a sus hijos de Goya. También vemos cómo, por ejemplo, el pórtico hace que sean obsoletos las etiquetas que utilizamos artificialmente la historia del arte para encasillar a las obras de arte. El pórtico, como se sitúa a finales del románico, principios del gótico, a veces se muestra como una obra que anuncia el naturalismo del gótico, pero que no llega, que es como un proto algo. Pero podemos comparar el extraordinario Santiago del parteluz central del Pórtico de la Gloria con estos pliegues vaporosos que caen en una cascada de una variedad increíble y de un naturalismo realmente sobrecogedor, con una de las esculturas góticas más famosas, que es el famoso Bodieu de la Catedral de Amiens, realizado prácticamente 40 años más tarde. Y vemos la concepción de los pliegues no tiene comparación. Hay que tener en cuenta además que el granito es una piedra mucho más difícil de trabajar que la caliza de Amiens. O podemos comparar lo que hizo famoso al Bodieu, que es esta capacidad para transmitir a través de la mirada esta sensación de bondad divina y de trascendencia, con esta sonrisa ligeramente delineada, casi de Mona Lisa, del Santiago del parteluz del Pórtico de la Gloria. Podemos comparar la cantidad el espectro emocional tan variado que tienen todas las esculturas del pórtico, como la famosa sonrisa de Daniel, que se comenta popularmente que es la primera sonrisa del románico, la que inaugura la sonrisa en la Edad Media, pero que tiene un naturalismo y, como verán ustedes en el pórtico virtual, una densidad conceptual que la hacen incluso trascender a una de las más famosas sonrisas del gótico, que es la sonrisa del ángel Gabriel de la Anunciación de la Catedral de Reims. Entonces vemos que decir que el Pórtico de la Gloria es una obra de transición entre el románico y el gótico es realmente como caracterizar a la Capilla Sistina de Miguel Ángel como una obra de transición entre el Renacimiento y Barroco. Supone la aplicación de etiquetas artificiales que, en vez de clarificar el significado de un monumento en el contexto de la historia del arte, sirven para oscurecerlo y reducirlo a paradigmas de análisis obsoletos con escaso valor hermenéutico, para profundizar en una obra de esta relevancia estética y conceptual. Vemos cómo en el pórtico las figuras conversan. Esto ha hecho que se cree una sensación de que uno entra en un teatro habitado, vivo, que lo rodea cuando percibe el pórtico, y ha hecho que, ahora que estamos en el contexto del Instituto Cervantes, que escritores como Rosalía de Castro se vean obligados a darle, con sus versos, voz a lo que ellos perciben como una conversación viva. El pórtico, uno de los retos que presenta para la historia del arte, como hemos visto, es que surge como una visión, es la materialización de una visión. Entonces, el pórtico que tenemos hoy quizá no lo podemos percibir en su dimensión visionaria que tenía con la policromía original, donde
oros lapislazulis, jugaban con los reflejos del sol y hacía que se percibiera todo el conjunto más allá del hecho de su naturalismo y de la conversación que entablan las esculturas, como una verdadera transfiguración cromática en la que uno veía estas variaciones de luces, sombras, oros. Y es curioso porque esta representación del pórtico romántica de Genaro Pérez Villamil alrededor de 1849, que como vemos es tan diferente a lo que vemos, es curioso porque el pintor decía, representé el pórtico exactamente como es. O sea, esto parece incongruente si comparamos el pórtico con esta pintura, pero no estaba muy desencaminado porque el pórtico es una visión móvil y adquiere su significado cuando lo interiorizamos como visión y cuando lo vemos en este sentido móvil, casi como una percepción fenomenológica de verse inmerso en lo que hoy sería realidad virtual. Un poco de eso se intenta recuperar en el proceso de restauración. Entonces es curioso porque en esta relación del pórtico con lo visionario conservamos un documento extraordinario que se llama La visión de Zurkill, un documento escrito en latín en el ámbito de Inglaterra, que podemos decir que es la primera descripción visionaria del pórtico. Lo que en literatura, una descripción de una obra de arte subjetiva y visionaria, tiene una tradición en literatura que va hasta la Ilíada y continúa con la Eneida de Virgilio, se llama éfrasis, que significa descripción, pero es una descripción en literatura. Pues esta visión de Zurkill explica el viaje del alma de un labrador que aparentemente él cuenta que va a Santiago y que llega a la catedral y lo recibe el apóstol. Y le habla el apóstol y le hablan apóstoles. Lógicamente, lo que tenemos aquí es una recreación literaria de alguien que visitó el pórtico y está reproduciendo literariamente una descripción de lo que él vio como algo vivo, como si uno observase el pórtico y después lo reprodujese y movilizase en su mente. Pues podríamos decir que esta visión de Zurkill, de alrededor de 1206, es la primera éfrasis literaria que conservamos del pórtico. De la misma forma, podemos decir que lo que van a ver ustedes hoy es la primera éfrasis digital del pórtico. Y ahí es donde viene el concepto en el que estamos utilizando el 3D. Porque el pórtico virtual ofrece una coreografía visual continua, como si fuese una visión, sincronizada con una descripción, en la tradición de las éfrasis, en la que se entretejen tres niveles de análisis. O sea, por una parte hay una explicación continua del significado iconográfico y dimensión espiritual del pórtico, por otra parte hay pinceladas para dar una idea de su belleza estética y relevancia en el contexto general de la historia del arte, y después se va informando sobre su conservación, presentando documentación gráfica inédita que verán sobre los resultados obtenidos en los trabajos realizados en el marco del programa Catedral. Entonces, este planteamiento histórico-artístico ha sido diseñado para potenciar lo que ofrece el 3D, para que el espectador tenga una experiencia del pórtico cercana a la que plantearon sus constructores, o sea, a la dimensión visionaria en la que el pórtico surge como proyecto. O sea, el pórtico surge como la representación de una visión en arquitectura. Entonces, para terminar, simplemente quería acabar con literatura inspirada por el pórtico. Una de las imágenes más extraordinarias del pórtico es una imagen que se encuentra en la contraportada, porque el pórtico no solo tiene escultura en el tríptico que vemos, sino también en la contraportada. Hay esculturas mirando al pórtico y el espectador se vería inmerso rodeado de esculturas. Una de las esculturas iconográficamente más interesantes es Virgilio. Virgilio, al igual que la Sibila Cumana, fue adoptado en la Edad Media por la tradición cristiana por una interpretación mística cristianizada que se hizo de la égloga cuarta, donde dice que llega un nuevo linaje enviado del cielo y vendrá un niño redentor. Esto él se refería a Augusto, que era su patrón, pero en el mundo cristiano se vio como una referencia a un pagano como la Sibila Cumana que había vislumbrado la llegada del Mesías, aunque no fuese cristiano. Aparte, en la Edad Media, Virgilio era el santo patrón de los poetas y los literatos. Y en el pórtico aparece mirando a la revelación de la Jerusalén celeste
para dar testimonio precisamente desde el punto cristiano de cómo desde las sombras de la antigüedad se veía venir la revelación, pero al mismo tiempo se le representa de forma maravillosa con esta especie de palma, o que incluso se puede transfigurar en una pluma escribiendo. Y prácticamente yo diría que puede ser el santo patrón de todos los poetas y los literatos y los escritores que en siglos posteriores, como Zurkil o como Rosalía de Castro, han mirado al pórtico y vieron la necesidad de expandir las limitaciones del lenguaje, que no deja de ser un medio limitado que necesita una linearidad temporal que la imagen no tiene. Por eso cuando escribimos historia del arte estamos siempre luchando contra las limitaciones del lenguaje, porque requiere un antes y después, mientras que la imagen se percibe sincrónicamente en todos sus significados prácticamente a nivel sinestético. Pues quería acabar por el primer poeta que está mirando al pórtico con uno de los últimos. Y uno de los últimos es Gerardo Diego, un poeta de la generación del 27 que escribió un libro de poesía extraordinario llamado Ángeles en Compostela. Y precisamente lo escribió porque le inspiró estas esculturas, concretamente del pórtico, una serie de poemas. Y dice Gerardo Diego: Ángeles de la gloria en Compostela, Maltiel, Uriel, Urján, Racías, ¿a qué convocan vuestras chirimías? ¿A qué celeste fiesta o láctea estela? El ritmo de vuestras túnicas modela pliegues de piedra musical y estrías, y las jambas, oh esbeltas jerarquías, entrecruzáis mientras la danza vuela. Vuestras sonrisas, ángeles, son prenda de mi resurrección. Dejad que aprenda pasos de vuestra danza y sus mudanzas, para aquel día en que por fin me eleve, carne inmortal de fuego y luz de nieve, hacia el cénit de las adivinanzas.